La historia de Ezequiel comienza con la pérdida. Un sacerdote preparado para servir en el templo ve cómo todo lo que conocía se derrumba de una sola vez: su ciudad, su misión y su futuro. Llevado al exilio, lejos de Jerusalén y lejos de la presencia visible de Dios, Ezequiel pasa a vivir entre un pueblo herido, confundido y sin esperanza. El silencio lo invade todo. Parece que Dios ya no habla. Pero es precisamente en ese escenario inesperado donde ocurre algo extraordinario. En un lugar donde nadie esperaba revelaciones, los cielos se abren. Visiones jamás vistas surgen delante de un hombre común en un tiempo de crisis profunda. Criaturas misteriosas, ruedas llenas de ojos, la gloria de Dios manifestándose fuera del templo. Todo esto no solo sorprende a Ezequiel, sino que sacude la manera en que Israel entendía la presencia, el juicio y la esperanza. ¿Quién era este hombre que vio cosas que ningún otro profeta había visto? ¿Por qué Dios eligió hablar con tanta intensidad precisamente en el exilio? ¿Y qué significaban estas visiones para un pueblo que creía que todo estaba perdido? En este video vas a comprender la historia de un hombre que salió del silencio para convertirse en la voz de Dios en uno de los períodos más oscuros de Israel. La trayectoria de Ezequiel revela que incluso cuando todo parece terminado, Dios sigue hablando, revelándose y preparando algo mayor. Una historia impactante, llena de visiones, confrontaciones y esperanza, que aún hoy transmite mensajes poderosos para quienes atraviesan tiempos difíciles. Pero antes de comenzar, te pido que dejes tu me gusta para que esta enseñanza pueda llegar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. Aquí comienza la historia de Ezequiel. No empieza con grandes visiones ni con profecías, sino con una rutina que fue interrumpida de manera inesperada. Ezequiel era hijo de Buzi y formaba parte del linaje sacerdotal. Desde muy joven, su vida tenía un camino bien definido. Sería sacerdote en el templo del Señor, en Jerusalén. Creció estudiando la ley, aprendiendo los rituales sagrados y comprendiendo la importancia del altar, de los sacrificios y de la presencia de Dios. Toda su formación apuntaba al día en que ejercería oficialmente el ministerio para el cual había sido preparado durante toda su vida. Sin embargo, la historia toma un rumbo distinto al esperado. El reino de Judá entra en decadencia espiritual y política. La idolatría se expande, la justicia se corrompe, y a pesar de las prácticas religiosas externas, el corazón del pueblo se aleja del Señor. Como resultado, el juicio anunciado por los profetas comienza a cumplirse. El imperio babilónico avanza. Jerusalén es sitiada y gran parte de sus habitantes es llevada al exilio. Entre ellos se encuentra Ezequiel. La Biblia registra que Ezequiel es llevado a la tierra de Caldea y pasa a vivir entre los exiliados a orillas del río Quebar. Este detalle es muy importante. El río Quebar no era solo un lugar en el mapa, representaba una ruptura profunda. Allí no había templo, ni altar, ni sacrificios. Para un sacerdote, eso significaba vivir lejos del centro de la fe, distante del lugar que Dios había escogido para hacer habitar su nombre. El impacto del exilio va mucho más allá de perder la propia tierra. Provoca un choque profundo entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió. Ezequiel no solo está viviendo en un país extranjero, enfrenta una situación espiritual confusa y dolorosa. Todo lo que imaginaba como el camino natural de su vida fue interrumpido de repente. Su llamado como sacerdote parece haber sido puesto en pausa. Las promesas parecen lejanas. El silencio de Dios pesa sobre todo el pueblo y de manera aún más intensa sobre Ezequiel, que fue preparado para servir en el templo, pero ahora vive entre los exiliados.
Las personas que rodean a Ezequiel llevan marcas profundas, tanto visibles como invisibles. Algunos todavía creen que el exilio será rápido, otros ya no ven ninguna esperanza. En ese escenario, Ezequiel no se destaca como profeta. Es solo un sacerdote más fuera de su lugar, sintiendo la frustración de quien se preparó para algo que, al parecer, nunca va a suceder. El tiempo pasa y no hay registro de palabras proféticas en este comienzo. Ese silencio, sin embargo, no está vacío. Trabaja en el corazón. Profundiza la sensibilidad espiritual. Rompe la sensación de control y prepara el camino para algo mayor. Antes de hablar en nombre de Dios, Ezequiel necesita experimentar el peso de la pérdida, de la frustración y de la total dependencia del Señor. El exilio no es solo un castigo para Judá, también es un tiempo de formación para el profeta. Así, la historia de Ezequiel comienza lejos del templo, lejos de Jerusalén y lejos de las expectativas humanas. Comienza en tierra extranjera, entre un pueblo herido, con un sacerdote que aún no sabe que llegará a ser profeta. El llamado todavía no ha sido revelado, pero el escenario ya está siendo preparado. Dios aún no ha hablado, pero está atento. El hombre todavía no profetiza, pero está siendo moldeado. Y es justamente en ese momento de silencio, espera y corazón quebrantado, cuando la siguiente fase de esta historia empieza a tomar forma. El ministerio de Ezequiel no comienza poco a poco ni de manera silenciosa. Comienza de forma intensa, rompiendo el silencio que había marcado sus días en el exilio. A orillas del río Quebar, en medio de la rutina de un pueblo derrotado y espiritualmente confundido, sucede algo extraordinario. La Biblia dice que los cielos se abrieron. Esta expresión muestra que no se trata de una visión común, sino de una acción directa de Dios en la vida de un hombre que hasta entonces vivía entre la frustración y la espera. Lo que Ezequiel ve no nace de la imaginación, sino que es una revelación clara de la gloria del Señor. Delante de él aparecen seres vivientes, descritos con detalles impresionantes. Tienen una apariencia fuera de lo común, se mueven con precisión y obediencia y no actúan por cuenta propia, sino en total armonía con el Espíritu de Dios. Junto a ellos surgen ruedas llenas de ojos que se mueven en todas las direcciones sin perder el control, mostrando que nada pasa desapercibido delante del Señor. Por encima de todo eso, Ezequiel contempla algo aún más impactante. El trono de Dios, alto, majestuoso, rodeado de brillo y gloria. Desde el inicio, el mensaje es claro. Dios continúa reinando, aun cuando el pueblo vive en el exilio. Esta visión rompe una idea muy fuerte entre los israelitas. Muchos creían que la presencia de Dios estaba limitada al templo en Jerusalén. Pero allí, en tierra extranjera, Dios se revela con poder, mostrando que su gloria no fue vencida por Babilonia y que su autoridad no depende de un edificio. El Señor permanece con su pueblo, incluso fuera de la tierra prometida. Esta verdad transforma por completo la manera de entender el exilio. Ante esta revelación, Ezequiel no responde con palabras, sino con entrega total. Cae rostro en tierra, reconociendo la gran diferencia entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. Es en ese momento cuando Dios comienza a hablarle directamente. El llamado no viene con promesas fáciles. Por el contrario, el Señor deja claro que Ezequiel será enviado a un pueblo rebelde, de corazón endurecido, que puede escuchar el mensaje o rechazarlo, pero que, de cualquier manera, sabrá que hubo un profeta en medio de ellos. Ezequiel, capítulo 2, versículos 3 y 5. Entonces Dios le entrega a Ezequiel un rollo y le ordena que lo coma. Ese gesto tiene un significado profundo. La palabra de Dios necesita entrar primero en el profeta antes de ser anunciada al pueblo. El rollo tiene un sabor dulce, pero lo que contiene es pesado: juicio,
advertencias y lamentos. Esto muestra que el mensaje de Dios puede ser espiritualmente bueno, pero difícil de llevar en el plano emocional. El profeta no habla lo que desea, sino únicamente aquello que Dios le manda decir. En ese mismo momento, el Señor define con claridad la misión de Ezequiel. Él será un atalaya para la casa de Israel. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. El atalaya no decide el destino del pueblo, pero tiene la obligación de advertir. Si se calla, será considerado responsable. Si habla y el pueblo no escucha, la responsabilidad pasa a quienes rechazaron el mensaje. Esta misión transforma por completo quién es Ezequiel. Deja de ser solo un sacerdote frustrado por el exilio y pasa a ser un profeta escogido por Dios, colocado como centinela espiritual en un tiempo de profunda crisis. El cambio es evidente. El silencio termina. La espera se convierte en responsabilidad. El hombre que estaba al margen ahora recibe una voz. Ezequiel comprende que no fue llevado al exilio por casualidad. Su dolor, su frustración y su tiempo de silencio formaron parte de la preparación para un ministerio que exigiría valentía, obediencia y fidelidad total a la palabra del Señor. A partir de ese momento, su vida ya no vuelve a ser la misma, porque quien ha visto la gloria de Dios no puede vivir como antes. Dios comienza a usar a Ezequiel de una manera que llama la atención de todos a su alrededor. El mensaje que recibió no sería comunicado solo con palabras, sino por medio de acciones visibles, repetidas y muchas veces difíciles de comprender. El Señor transforma la propia vida del profeta en una señal viva para el pueblo. Cada gesto, cada actitud y cada sacrificio personal tienen un significado profundo. Ezequiel no elige la forma de transmitir el mensaje, simplemente obedece exactamente lo que Dios le ordena. El primero de estos actos es directo y causa extrañeza. Dios manda que Ezequiel se acueste de lado durante un largo periodo. Primero, se acuesta sobre el lado izquierdo, cargando de manera simbólica la iniquidad de la casa de Israel por muchos días. Luego, se acuesta sobre el lado derecho, representando la iniquidad de la casa de Judá. Ezequiel capítulo 4, versículos 4 y 6. No se trata de una representación rápida ni solo simbólica en palabras. Es una obediencia prolongada, cansadora y realizada delante de todos. Cada día acostado representa años de rebeldía acumulada. El cuerpo del profeta pasa a mostrar ante el pueblo el peso del pecado de la nación. Al mismo tiempo, Dios ordena que Ezequiel prepare su comida de forma extremadamente limitada. Debe comer pan en pequeñas porciones, todo cuidadosamente medido, y beber agua contada exactamente por medida. Ezequiel capítulo 4 versículos 9 y 11. Esta restricción señala el hambre y la escasez que Jerusalén enfrentaría durante el asedio. Quienes observaban a Ezequiel veían día tras día un mensaje silencioso pero muy claro. La falsa sensación de seguridad sería destruida, y la ciudad que confiaba en sus murallas atravesaría tiempos de privación. Otro gesto aún más fuerte ocurre cuando Dios ordena que Ezequiel se rasure la cabeza y la barba. Ezequiel, capítulo 5, versículo 1. Para un sacerdote, esto no era algo sencillo. El cabello y la barba formaban parte de su identidad y de su dignidad religiosa. Rasurarse en público representaba humillación, luto y juicio. Dios manda que el profeta divida los cabellos en partes. Una parte es quemada, otra es herida con la espada y otra es esparcida al viento. Cada parte representa el destino de los habitantes de Jerusalén. Muerte por hambre, por la espada y por el exilio. Nada ocurre por casualidad. Cada detalle comunica una verdad espiritual dura, pero necesaria. Además de eso,
Ezequiel recibe la orden de construir una especie de maqueta que representa a Jerusalén sitiada. Ezequiel capítulo 4, versículos 1 al 3. Él dibuja la ciudad, levanta muros, coloca instrumentos de guerra y crea un escenario visual de lo que está a punto de suceder. No es un juego ni una representación sin sentido, es un mensaje vivo. Quien pasa y observa comprende que aquello no es algo abstracto. Jerusalén será sitiada y no habrá salida, como muchos imaginaban. Estas acciones proféticas dejan claro que el juicio anunciado no es una exageración ni un discurso político. Tiene una raíz espiritual profunda. El pueblo abandonó al Señor, cambió la confianza en Dios por alianzas humanas, por ídolos y por una religiosidad vacía. Creían que el templo los protegería automáticamente, aun viviendo en desobediencia. Ezequiel muestra con su propia vida que esa seguridad era falsa. En este momento de la historia, queda claro que el exilio no ocurrió por casualidad. No fue solo el resultado de la fuerza de Babilonia ni de decisiones políticas equivocadas. Fue consecuencia directa de un profundo alejamiento de Dios. El pecado no fue solo moral o social, sino espiritual. El pueblo conocía la ley y el nombre del Señor, pero había dejado de escucharlo. Ezequiel se convierte en el reflejo de esa realidad. Alguien que sufre, se expone y obedece para que la verdad sea mostrada con claridad. Con cada acción, Dios deja en evidencia que aún está hablando con su pueblo. Incluso en el juicio, hay un propósito. Incluso en la advertencia, existe un llamado al arrepentimiento. El profeta continúa obedeciendo, aun cuando el mensaje es pesado y cuando la reacción del pueblo es indiferencia o resistencia. Permanece como una señal viva de que Dios no ha abandonado a Israel, sino que está tratando con él de manera justa y verdadera, preparando el camino para aquello que todavía será revelado. Cuando la noticia de la caída de Jerusalén finalmente llega al exilio, todo se transforma. Hasta entonces, las advertencias hechas por Ezequiel parecían demasiado duras para algunos, exageradas para otros y totalmente rechazadas por quienes insistían en creer que Dios nunca permitiría la destrucción completa de la ciudad santa. Pero ahora ya no hay forma de negarlo. Jerusalén cayó. El templo fue profanado. El juicio anunciado se cumplió exactamente como el Señor lo había dicho. Ezequiel, capítulo 33, versículo 21. El silencio que se instala no es solo político o militar, sino espiritual. El pueblo percibe, aunque demasiado tarde, que las palabras del profeta eran verdaderas. Con el paso del tiempo, el tono del mensaje comienza a cambiar. No porque Dios haya cambiado, sino porque el tiempo del juicio había llegado a su fin. El castigo no vino para destruir sin propósito, sino para corregir, tratar y preparar algo nuevo. El Señor deja claro que no se complace en la muerte del impío, sino que desea que se arrepienta y viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Esta afirmación reaviva algo que parecía apagado en el corazón del pueblo: la esperanza. Es en este contexto que Dios conduce a Ezequiel a una experiencia impactante. El profeta es llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos. El texto resalta que no eran huesos comunes, sino huesos muy secos. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. Este detalle es importante. Huesos muy secos indican una muerte antigua, sin ninguna señal de vida reciente. Representan a un pueblo que lo perdió todo: la tierra, la identidad, la fe y la esperanza. El propio Israel reconoce su condición al declarar que sus huesos se secaron y que su esperanza se había acabado. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Entonces Dios le hace una pregunta directa a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel,
capítulo 37, versículo 3. La respuesta del profeta muestra su madurez espiritual. No dice sí ni no. Reconoce que la respuesta no está en su propio entendimiento, sino en el poder y en la soberanía de Dios. Señor Dios, tú lo sabes. A continuación, el Señor le ordena que profetice sobre los huesos. La palabra de Dios es anunciada en un escenario donde todo indica el final. A medida que Ezequiel obedece y profetiza, algo comienza a suceder. Surge un ruido, un sonido de movimiento. Huesos se unen con huesos, cada uno en su lugar. Después, nervios, carne y piel comienzan a cubrir lo que antes era solo un conjunto de huesos secos. Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 y 8. Sin embargo, todavía falta algo esencial: el aliento de vida. Entonces Dios manda que el profeta llame al Espíritu. Cuando el aliento entra en aquellos cuerpos, ellos se levantan y forman un gran ejército. El mensaje es claro y poderoso. El mismo Dios que permitió la caída es el Dios que tiene poder para restaurar completamente. Esta visión no trata solo de un milagro aislado, sino de una restauración nacional y espiritual. Dios explica que aquellos huesos representan a toda la casa de Israel. Un pueblo que se sentía olvidado, rechazado y sin futuro, recibe la promesa de que el Señor abrirá sus sepulcros, los traerá de vuelta a su tierra y pondrá dentro de ellos un nuevo espíritu. No se trata solo de un regreso físico, sino de una transformación interior. El Valle de los Huesos Secos muestra que la restauración de Dios no depende de las circunstancias externas. Cuando todo parece perdido y la destrucción parece definitiva, el Señor todavía actúa. Su palabra sigue siendo suficiente para generar vida donde solo existe muerte. El mensaje que antes anunciaba juicio pasa ahora a anunciar reconstrucción, renovación y futuro. El mismo Dios que habló por medio de señales difíciles, ahora habla por medio de promesas llenas de esperanza, mostrando que el fin de la disciplina no es abandono, sino un nuevo comienzo que Él mismo está preparando. En los capítulos finales del libro, Ezequiel comienza a anunciar algo que va mucho más allá del simple regreso del pueblo a su tierra. Después de hablar de juicio, caída, sufrimiento y exilio, Dios empieza a revelar, por medio del profeta, una restauración profunda, completa y permanente. No se trata solo de reconstruir ciudades ni de reorganizar una nación, sino de transformar el corazón del pueblo. El Señor deja claro que el mayor problema de Israel nunca fue únicamente político o militar, sino espiritual. Por eso, la restauración comienza de adentro hacia afuera. Dios declara que dará al pueblo un corazón nuevo y pondrá dentro de ellos un espíritu nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. El corazón de piedra, duro e insensible a la voz de Dios, sería quitado. En su lugar, el Señor prometía un corazón de carne, sensible y dispuesto a obedecer. Esta promesa muestra que la verdadera restauración no depende solo del esfuerzo humano, sino de la acción directa de Dios en la vida del pueblo. Es el propio Señor quien se compromete a realizar este cambio, para que Israel vuelva a andar en sus caminos y a obedecer sus estatutos. Al mismo tiempo, Dios explica que esta restauración no sucede porque el pueblo la merezca, sino por causa de su propio nombre. El Señor afirma que su nombre había sido deshonrado entre las naciones a causa de la infidelidad de Israel, y ahora Él mismo se encargaría de santificarlo. Esto revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Él permanece fiel a sus promesas, incluso cuando el pueblo falla. La esperanza no nace de la perfección humana, sino de la fidelidad de Dios. A continuación, Ezequiel comienza a recibir visiones detalladas de un nuevo templo. Estos capítulos describen medidas, puertas, atrios, el sacerdocio y la organización del culto.
Ezequiel, capítulos 40 al 43. A primera vista, estas descripciones pueden parecer solo detalles de construcción, pero el centro del mensaje no está en las medidas del edificio, sino en lo que sucede dentro de él. El punto más importante de estas visiones es el regreso de la gloria del Señor. La misma gloria que había salido del templo antes de la destrucción, ahora vuelve a habitar en medio del pueblo. Este regreso de la presencia de Dios confirma que la restauración fue completa. Sin la gloria del Señor no existe vida espiritual, identidad ni futuro. Dios deja claro que su presencia no es algo secundario, sino el centro de la relación con su pueblo. Donde el Señor está, hay orden, propósito y esperanza. El nuevo templo representa una nueva etapa, marcada no por la idolatría ni por la rebeldía, sino por una comunión restaurada. El profeta también habla sobre la reorganización de la tierra, de las tribus y del sacerdocio, mostrando que Dios es un Dios de orden. Cada detalle apunta a un futuro en el que el pueblo volverá a vivir bajo la dirección del Señor, con justicia, equilibrio y reverencia. No es un simple regreso al pasado, sino una realidad renovada, transformada por la acción de Dios. El libro avanza hacia una conclusión llena de significado. Después de todas las visiones, anuncios de juicio y promesas, Ezequiel concluye destacando la mayor señal de esperanza: la presencia constante de Dios en medio de su pueblo. El nombre de la ciudad, al final, resume todo el mensaje del libro: El Señor está allí. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Esta afirmación no habla solo de un lugar físico, sino de una realidad espiritual. El Dios que juzgó es el mismo que restaura. El Dios que permitió el exilio es el mismo que promete habitar nuevamente con su pueblo. Así, la historia presentada por Ezequiel muestra que el fin del juicio no significa abandono, sino restauración. La disciplina no es la palabra final. La presencia de Dios lo es. Y es esa presencia la que sostiene la esperanza de cualquier generación, en cualquier tiempo, mostrando que, incluso después de la caída más profunda, Dios continúa fiel a sus promesas y al propósito que estableció para su pueblo. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios: Dios es bueno. Con eso sabré que viste todo el video y que te gustó esta enseñanza. Deja tu like y comparte este video para que llegue a más personas. Que Dios te bendiga.